nuestro desarrollo espiritual y cómo el enemigo quiere dañar la unidad. Pero ahora hay otra palabra y esa palabra es intimidad. Y quiero que vaya a Mateo capítulo 6. Jesús está enseñando los principios del reino. Hay un comentario de Martín Lutero sobre el Sermón del Monte. Es muy interesante porque él hace un comentario de interpretación sobre el gobierno del hogar, el gobierno humano y el gobierno del reino de Dios. Y es lo que está plasmando aquí en Mateo capítulo 6. Y quiero que vaya desde el versículo 5 en la Nueva Versión Internacional. Verso 5. Jesús está hablándole a los discípulos. Y esto es importante porque cuando estamos viendo un texto de la Biblia, una verdad que usted aprende en lo que es la hermenéutica básica. Hermenéutica es aprender a interpretar la Biblia con las reglas correctas. Es hacerse la pregunta, ¿quién está hablando? ¿No? Porque en la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de la palabra, pero no en toda la Biblia habla Dios. ¿Otra vez? La Biblia es la palabra de Dios, pero no en toda la Biblia habla Dios, porque en la Biblia hay diálogos del diablo. Y el diablo dijo. Y hay diálogos humanos. Y hay perspectivas de hombres que dicen, yo tengo que entender quién está hablando. Y después de que yo entiendo quién está hablando, también debo preguntarme a quién le está hablando. Porque eso me da una claridad del mensaje. Me enseña a mí a entender qué fue lo que Dios dijo para poder entender qué es lo que Dios dice hoy. Y ese es un ejercicio que a veces en muchos púlpitos no se hace, y eso nos hace perder el origen del mensaje y el poder del mensaje que está en aquello que Dios dijo y que es pertinente para nosotros. Ahora, ¿a quién le está hablando Jesús? En el Sermón del Monte Jesús está hablándole a los discípulos. Está estableciendo las normas del reino. Está colocando las leyes del reino. Está haciendo unas modificaciones, y esto es algo interesante, a algunas leyes del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Ese oíste que fue dicho era la ley, dice esto, pero yo cambio esa ley. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, por ejemplo. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. La ley se convierte en el reino una ley más demandante, porque dice, ya no cometas adulterio cuando haces el acto, sino cuando lo deseas. Y ahí es donde empiezan a haber una serie de modificaciones, donde el Señor está ajustando cosas. No le dirás a tu hermano fatuo, insensato, porque quedarás expuesto. Está hablando de las relaciones entre personas y entre hermanos. Y ahora llegamos a algo que es muy importante en nuestra vida y en la vida de toda la iglesia a través de la historia, y es la oración. Jesús está enseñando eso. Y lo primero que dice el Señor es cuando oren. Así comienza este verso. Cuando oren. Parece ser que esto es importante porque está dándonos a entender que la oración es parte de nuestra vida. No puede ser una opción cuando oren. O sea, todo creyente debe orar. Y alguien, mi pastor Eduardo, decía, nadie aprende a orar si no ora. La oración tiene que ser la intencionalidad de poder sacar momentos para hablar con Dios. Cuando oren, no hay avivamiento sin oración, no hay victoria sin oración. La oración no es solamente un arma, es un componente espiritual que nos introduce a una dimensión donde entiendo qué Dios está haciendo.
Cuando oramos, algo ocurre. El mundo espiritual se sacude cuando hay un hombre o una mujer que tiene poder en la oración. Que su oración es vital, que no negocia los tiempos de oración, que tiene citas constantes y diarias con Dios a determinada hora del día. Oh. Entonces, cuando vamos entrando en intimidad, no puede haber intimidad sin oración. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar a todos. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto dedicamos a esto, a este momento de la oración? De mi tiempo a solas con Dios. Porque es allí donde vamos a entender cosas que en otro lugar no vamos a entender. Cuando oren, lo primero que nos dice el Señor es, no sean, o sea, no imiten a los religiosos. Es lo que le está diciendo a los discípulos. Si a ustedes aprendieron a orar como oran los fariseos, porque esa era la escuela. Habían tres tipos de corrientes en la época de Jesús, religiosas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y estaban también algunos esenios que eran discípulos de Juan el Bautista. Pero dediquémonos a los dos, a fariseos y saduceos. Los saduceos era la línea apagada, la línea no pentecostal, digámoslo así. Era la línea cesacionista, gracias maestra de seminario bíblico. Era la línea que decía que no creían en lo sobrenatural, no creían en ángeles, en manifestaciones espirituales, en resurrección, en milagros. Los saduceos eran muy políticos, era una especie de línea religiosa judía que se asociaba mucho con Roma, con los poderes políticos que delegaba Roma. Esos eran los saduceos. Era una élite que se creían los más inteligentes. Estaban los fariseos, que eran los pentecostales. Eran los que sí creían en las manifestaciones de Dios. Yo sé que hoy decirle a alguien fariseo es una ofensa, ¿no? Usted es mucho fariseo. Que usted le diga eso, usted dirá, es una ofensa, nos sentimos ofendidos porque fariseos significa en nuestro contexto hipócrita, falso, engañador. Pero en la época del Señor, los fariseos no eran eso. Es más, Pablo dice, fariseo de fariseos. O sea, no había más fariseo que yo. Pero era por su connotación espiritual. Creían en la resurrección, creían en la visitación de Dios. Y ahora el Señor está criticando porque aunque esos fariseos amaban orar de pie en las sinagogas, la motivación de la oración era para que la gente los viera. Y está hablando de esa tentación que hay de tener solamente una espiritualidad pública y no una espiritualidad íntima, privada. No está cuestionando la oración en público. Está diciendo que esa oración en público tiene una motivación extraña. Porque no está ligada a lo que debe ser. No es lo que el Señor quiere ver en ellos. El Señor les dice, yo no quiero verlos a ustedes orando como los fariseos. Yo quiero que su oración sea distinta. Y eso me hace reflexionar como cuando Pedro y Juan suben al templo a orar. Porque además el Señor subía al templo a orar, predicaba y sanaba. Pero después de la muerte y la resurrección, los discípulos también subían al templo a orar. A la hora de la oración, dice el libro de los Hechos. A la hora de la oración, los discípulos estaban allí. Donde oraban los fariseos, es la hora de la oración. Pero la oración de los discípulos era distinta. Era una oración que tenía un respaldo de intimidad. Era una oración con un componente de cercanía con Dios tan poderoso que la oración provocaba milagros. Es por eso que el paralítico de la puerta de la Hermosa se levanta y entra glorificando a Dios en la hora de la oración, contando las maravillas de Dios, de lo que Dios había hecho con él. Entonces, en esa instrucción que el Señor nos da hay algo a lo cual ustedes tienen que apuntar. Versículo 6. Y es ahí donde el Señor hace el ajuste
en este proceso. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En lo secreto. Kryptus es la palabra secreto ahí en el griego, que significa privado, que significa encerrado. Y Dios nos está diciendo, esto es una práctica que yo espero que ustedes hagan. Cuando ustedes vayan a orar, ustedes tienen que entender que Dios se encuentra en el secreto. Y el Dios que ve lo secreto, el Padre, además, que hace esta mención tan maravillosa, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y aquí tiene toda una dimensión. El Dios que ve lo que yo hago cuando nadie me ve. Y ahí viene toda una confrontación de nuestra vida espiritual. ¿Qué ve Dios cuando yo estoy haciendo cosas que nadie me ve? Y es ahí donde yo tengo que correr a Dios en el secreto y desnudar mi corazón. Y quiero girar en torno a esto, porque el secreto es fundamental. No hay intimidad sin el secreto. Y que esta palabra nos anime a usted y a mí a ir al secreto. Que a partir de hoy estemos más tiempo en el secreto. Más tiempo en el secreto, más que anhelar lo público, más que anhelar, ¿cuál sería el fariseísmo de hoy? ¿No? Hacer oraciones largas en redes sociales y cortas a nivel secreto. ¿No? Y creo que cuando tenemos una mayor capacidad de oración en lo secreto, la oración en público va a ser más corta, pero más efectiva. Pero cuando yo tengo poca oración en lo secreto, necesito orar más públicamente para compensar lo que no he orado en lo secreto. Y cuando hago demasiado es porque me siento inseguro, porque sé que no tengo una carga de intimidad que me va a respaldar aquello que estoy pidiéndole a Dios que opere. Hay cosas que no van a suceder en nuestra vida hasta que nosotros no oremos. No van a suceder aunque ore el pastor por ti, aunque ore la pastora, aunque venga un profeta, aunque venga un ángel incluso. Porque Dios te entregó la llave de la oración a ti. Y esa llave tú la tienes que usar. Entrar en lo secreto. Y aquí viene este pensamiento, porque esto es toda una idea en la Biblia. Y la idea del secreto es toda una verdad que nos tardaríamos semanas profundizando. ¿Dónde la Biblia habla acerca del secreto? ¿Cuál fue la primera acción de intimidad en la Biblia? La Biblia habla que cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, había una intimidad donde Él descendía todos los días y hablaba con el hombre. El Dios que creó este universo tan vasto, tan grande, tan maravilloso, se deleita con nuestra compañía. Y ahí es donde yo no puedo entender eso. Como el Dios grande y santo le gusta mi compañía. Se deleita cuando yo lo busco. Se deleita con mi clamor, con mis ocurrencias, con mis locuras en la oración, o sencillamente quiere escuchar lo que hay dentro de nosotros. Nadie puede crecer en la vida cristiana si no crece en la oración. Usted puede leer Biblia, ser el teólogo más grande del mundo, saber griego, hebreo, arameo, puede saber lenguas humanas y angélicas, pero si usted no está en el secreto, usted será un niño espiritual siempre.
Por eso yo veo personas que no tienen grandes teologías, nunca tal vez han tenido la oportunidad de estudiar, pero son gente de oración y usted ve que tiene una revelación de Dios maravillosa y poderosos, son gigantes. A mí me tocó en mi ejercicio pastoral de tantos años ministrar a personas que no sabían leer. Pero cuando oraban algo sucedía. Uno sentía que se erizaba, el ambiente cambiaba porque tenían el poder de estar en lo secreto. Y lo que busca el enemigo es robarnos el tiempo que nosotros debemos estar. ¿En dónde? En el secreto. En el lugar donde se cierra la puerta y no se está la esposa, ni los hijos, ni el esposo, solos con Dios. ¿Por qué? Porque en el secreto Dios busca uno que le conozcamos, que entienda que Él quiere relacionarse con nosotros, que Él quiere contarnos cosas, porque en ese secreto se desarrolla algo que se llama la amistad. En el Antiguo Testamento hay una persona que se le llama amigo de Dios. Y Abraham, mi amigo. Dios mismo le coloca ese título. ¿A quién? A Abraham. Y al amigo no se le oculta. Al amigo se le cuentan cosas. Al amigo se comparte. Ir a la casa del amigo es el deleite. Es una relación fuerte. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Jesús en Juan capítulo 15 habla acerca de esto. Ya no llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que la relación que tuve con Abraham es la misma relación que quiero tener con ustedes. Es la relación de intimidad. Es la relación, y ahí es donde nos confrontamos. ¿Seré yo como Abraham? ¿Estará dispuesto a dejarlo todo por él? ¿Estará dispuesto a ser un hombre de altar? ¿Estará dispuesto a caminar y entregarle todo a él? Entonces estar en el secreto tiene esa connotación tan poderosa de intimidad. Porque en el secreto, cuando se cierra la puerta, cuando usted y yo estamos a solas, por ejemplo, que vamos a cambiarnos de ropa y cerramos la puerta, nos quitamos la ropa, desnudamos nuestro cuerpo, porque en el secreto de Dios tiene que haber una desnudez. Una desnudez donde le cuento a Él las cosas que a nadie más le cuento. Donde me doy a conocer al Dios que amo, que se deleita en mí, que ya sabe quién soy, que me conoce como nadie, que conoce cada parte de mi cuerpo y de mi alma y de mi mente y de mis pensamientos y me conoce mejor que lo que yo me conozco. Es más, sospecho que muchas veces el Señor dice: mi hijo, ni usted mismo se conoce. Pero yo voy a hacer esto con usted, Señor, conmigo. Pero Señor, es que eso dice: mi hijo o hija, yo sé, no se preocupe. Es que yo estoy viendo no lo que usted solamente es lo que va a hacer conmigo y lo que usted es capaz de convertirse cuando está unido a mí. Y empieza a revelarse en el secreto, porque en el secreto yo me identifico con Él. En el secreto me vuelvo uno con Él. En el secreto yo empiezo a disfrutar de aquello que no se experimenta en ningún otro lugar. La presencia de Dios llegando donde tú y yo estamos. Visitándote de una manera tan gloriosa, tan poderosa. Pero eso no sucede si nuestra oración es una oración débil, si es una oración de necesidad, si es una oración de oveja, si es una oración: dame, bendíceme.
ayúdame. Si ese es nuestro nivel de oración, es una oración básica, pero tiene que haber un crecimiento donde yo empiezo a deleitarme en Él, donde llega el momento donde le digo, ¿sabes, Señor? Yo no vengo a pedirte, yo vengo a deleitarme en ti. Y el secreto empieza a revelar su secreto. Un día, en un pasaje del Antiguo Testamento, Dios le hace un reclamo a los falsos profetas. Y le dice a esos falsos profetas que están profetizando equivocadamente y desviando al pueblo, diciendo cosas que no son, que no va a venir destrucción, que lo único que va a venir es prosperidad. O sea, Dios le dice, hace un reclamo. Y le dice a los profetas, si ustedes hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado a ustedes mi palabra. Pero ustedes están hablando de su imaginación. Y hablando de su imaginación es lo que el Señor les reprende, porque ellos están lejos del secreto. Es que en el secreto yo sé qué es lo que el cielo está hablando. Me ha sucedido muchas veces, tengo el mensaje de la palabra y todo lo demás, o acabo de predicar un domingo y de pronto por allá, en otro púlpito, un mismo pasaje, un mismo mensaje, porque yo tengo la teoría, esto es una teoría mía, no voy a decir que es palabra del Señor, Pablo hace esas aclaraciones. Yo tengo la teoría que cuando nos conectamos con el Espíritu Santo es como sintonizar un dial en el mundo espiritual, para escuchar qué es lo que el cielo está diciendo. Y cuando nos sintonizamos, a algunos, usted le ha pasado que estoy predicando un mensaje de un texto y el Señor ya se los ha regalado la misma mañana o el día anterior. Ay, pastor, el Señor me habló eso. El Señor, eso que usted predicó el domingo, el Señor me lo dio esta semana. ¿Qué pasó? Es que te sintonizaste. Escuchamos lo mismo. Y necesitamos entender eso. Porque cuando yo entiendo eso, el secreto va a demandar de nosotros prestar atención. Porque ¿para qué se usa el secreto? El secreto generalmente lo usamos cuando nos encerramos en la habitación. ¿Para qué es? Para dormir. Nos dormimos. ¿Qué estaba haciendo cuando Jesús lleva a los discípulos a ese secreto, a ese lugar secreto en Getsemaní? Que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los toma aparte y les revela su secreto. Dice, oren porque estoy en gran angustia. Ellos no entendían eso. Ellos no pudieron captar lo que el cielo a través del Señor le estaba contando. Jesús está abriendo su corazón hacia ellos. Y Pedrito ni siquiera entiende eso. Y se quedan dormidos. Y Jesús viene y los reprende, los despierta. Oye, no han podido orar conmigo, necesito que oren. Pero ellos no podían. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Porque el enemigo quiere que exista una iglesia dormida. Una iglesia dormida es la iglesia que solo le preocupa su necesidad. Creyentes que solo están pensando en lo que ellos necesitan personalmente. Que Dios haga. Pero no están activados en lo que Dios quiere hacer a través de ellos para esta última tiempo y esta última generación. Tiene que haber un despertar espiritual. En el secreto me despierto. En el secreto se me tiene que ir el sueño. En el secreto yo tengo que acostumbrar a mi carne a anhelarlo. David dijo esto en esta expresión. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Eso es algo maravilloso de un hombre que entendía la presencia de Dios. ¿Cuántas veces o cuántos domingos
nuestra carne dice, quédate en casa, trabajas toda la semana, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿A cuántos no, bueno, de pronto no es el enemigo, pero la carne le ha dicho eso? Si te dice, uy, y con esas mañanas frías, y está lloviendo duro, ¿y qué te vas a mojar? Y los niños tienen gripa, ¿no? Y entonces perdemos eso. Un día un pastor amigo me enseñó, cuando yo no era pastor, me dijo, cuando no quieras ir a la iglesia, corre. Porque el enemigo quiere robarte una bendición que Dios te ha preparado. Cuando más obstáculos tengas para ir, corre, porque no hay un lugar donde Dios te revele más. ¿Qué hacemos nosotros aquí los miércoles, los domingos? Estamos juntos en el secreto. Esa puerta se cierra, pero el cielo aquí se abre. Y ese secreto, que es un secreto comunitario como iglesia, viene respaldado de un secreto íntimo. Hay recompensa cuando se está en el secreto. Es la recompensa del Padre. Pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa de estar en el secreto, ¿sabe qué es? Que ya no tengo cargas, que no ando cargado ni cansado. La Biblia dice que si alguno está cargado y cansado, vaya al Señor, que el Señor nos dará descanso. ¿No le ha pasado que cuando oramos salimos como livianos? Como flotando. El secreto nos quita la carga, el secreto nos quita el desánimo, el secreto nos quita la depresión, el secreto nos... Cuando oro, es más, empiezan hormonas de felicidad, de serotonina a fluir por mi cerebro, porque la oración produce eso, un bienestar. Los neurocientíficos hablan acerca de eso, dicen es que cuando hay experiencias religiosas esto ocurre en el cerebro, pero cuando esa experiencia religiosa no es fantasiosa, sino que es una realidad por un Dios que nos visita, algo tiene que ocurrir. Jesús estuvo en el secreto. Y la pregunta reflexiva para finalizar aquí es la siguiente. Si Jesús estuvo en lo secreto, si pasaba tiempos orando en el secreto con el Padre, tanto que los discípulos se le perdían. A mí me gusta mucho la serie de Chosen, porque el Señor se les pierde a los discípulos en esa serie y dice, ¿y dónde está? ¿Quién sabe? Vendrá más tarde. Y yo creo que eso era así. Esta serie ha plasmado una verdad, y es que el Señor se les perdía. ¿Y dónde estaba? Orando. Pero la pregunta es, ¿Jesús necesitaba orar? Él es Dios. Y sin embargo, oró. Si el que no necesitaba orar, oró. Si el que no necesitaba depender, dependió. ¿Cuánto más yo necesito estar en su secreto? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Sabes cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Son las cosas que Él ve en mí, que yo todavía no he visto. Y Él revela a mi corazón lo que Él quiere hacer. Intimidad. Esta palabra de esta noche, quiero que le despierte. Y si hoy llegas a casa, y si esta madrugada que viene te levantas más temprano, y si logras que esta palabra te despierte a estar en el secreto, eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Entraste en la escuela del Espíritu. Es más, yo creo y profetizo sobre tu vida que el Señor te va a quitar el sueño a determinada hora en la madrugada. Y entonces te vas a tener que levantar
No ores en la almohada, junto con la almohada, porque ahí no hay secreto. Levántate, ve al lugar y dile: papá, estoy aquí en el secreto. Tú y yo. Háblame y yo escucho. Dime y yo quiero obedecer. ¿Cuántos quieren estar en ese secreto? ¿Por qué no te colocas de pie? Oh, Samarebacabasa. Yo declaro en el nombre de Jesús que entramos en un tiempo de mayor intimidad, de mayor búsqueda, no porque hayan problemas, sino porque hay un deseo de estar contigo, papá. Un deseo de deleitarnos en tu presencia. Llévanos a ese lugar secreto donde, Señor, revelaciones del cielo van a ocurrir. Y yo quiero orar por aquellos que junto con